Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Aquí estoy en Pinar del Río todavía con el niño ingresado, que salí a comprarle comida porque, bueno, ustedes saben la situación de los almuerzos y de la comida. De quien se la come no se la quiso comer. Y bueno, con lo débil que está, que de hecho él casi no quiere comer, pues salí a comprarle comida. Ayer conseguí comida y le pude traer. De hecho, hoy ni siquiera pude conseguir porque, a ver, les explico, es sábado, son casi las 2 de la tarde. Y no pude empatarme con comida, ya todo estaba cerrado. El que vive aquí en Pinar sabe que allí cerca de la terminal de ómnibus pues hay varios kioscos que venden comida, que venden pan, que venden cosas, pero realmente casi todo estaba cerrado en estos momentos. Y no pude comprarle nada absolutamente allí. Aquí voy con el pozuelo vacío. Y bueno, le compré una caja de jugo y unos yogur para que por lo menos se tome eso. He caminado todo lo que ustedes no se pueden imaginar, porque esto es lo más arriba, lo más abajo y lo más para todos los lugares, y estoy cansada con un dolor que tengo en todos lados porque tuve que traer a darse un cargado ayer porque ya él, les digo, casi no puede caminar. Y realmente estoy que no doy más, ya que si estoy llegando, porque son las 2, casi las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde le toca ponerle la inyección esta, ¿ves? Por la vena. Y ya son casi las 2, estoy corriendo, por suerte ya estoy cerca para estar allí cuando se la ponga. ¿Ves? Imagínense, yo estoy sola aquí, tengo que salir a resolver todas las cosas yo. Yo vivo muy lejos, mi familia vive muy lejos también y no puede traerme la comida. Además de que mi familia, bueno, es mi mamá, que casi no puede caminar. Y mi niña, que bueno, como ustedes saben, tiene un niño pequeño también y bueno, no tiene quien dejárselo porque de hecho se lo cuido yo, pero como estoy aquí, ahora mismo no puedo estárselo cuidando. Entonces, sencillamente, lo que yo necesito lo tengo que comprar aquí porque yo no tengo aquí a quien acudir. Imagínate. Y ya voy entrando aquí al pediátrico, por suerte, porque está bien dura la lomita esa. Pero bueno, ya estoy llegando. Ya estoy aquí, ya acabo de llegar. Como les decía, no pude comprar almuerzo porque no había, todo estaba cerrado. Hoy es sábado, imagínense ustedes. Así que le tuve que comprar yogurcitos, unos yogurcitos. Ustedes saben lo caro que están estos yogurcitos, pero tuve que comprárselos porque realmente él no está comiendo y la comida de aquí, sinceramente no hay quien se la coma. Pero bueno, también le estuve comprando estas galletitas y le estuve comprando más galletitas, así que por lo menos espero que coma. También le compré una caja de jugo y sorbeto para que por lo menos tenga esas cositas de comer, porque sinceramente eso fue sin almorzar y seguramente va a ser sin comer también, porque bueno, si a las 2 de la tarde ya todo estaba cerrado, podrán imaginarse que para luego no hay nada tampoco. Y como les decía, desgraciadamente yo vivo muy lejos de aquí y no tengo quien me traía la comida. Mi madre, cuando tengo un chancito, si le puede ir el teléfono para llamar a su hermana, a ver si le traen el almuerzo, que tiene hambre. Dile que se fuera un momentico, me estoy probando una cosa. Vale. Como les decía, desgraciadamente yo vivo muy lejos y mi familia no puede traerme el almuerzo y la comida porque bueno, vivimos lejos y mi familia, como les dije, es mi mamá, que no puede caminar, es mi niña, que tiene un niño, y mi hijo, que tiene 15 años, que tampoco va a venir, Daxon y yo. Y como ustedes podrán ver, el niño de mi niña se lo cuido yo.
cuando ella tiene que estudiar o algo. Así que ahora que yo no estoy allá, lo tiene que cuidar ella. Por esa razón tampoco puede venir para acá. Y además, seamos sinceros, el transporte está muy malo y muy caro como para venir todos los días a traer comida. Por eso es que yo compro la comida aquí. Pero desgraciadamente hoy no había. Así que por eso le compré estas cositas y espero que resuelva. Les voy a estar enseñando eso para que ustedes vean cómo está. Y les voy a estar haciendo una anécdota. Mire, hace como unas horas, les voy a estar enseñando que le están pasando medicamentos por venas, pero no hay cánulas. Aquí no hay cánulas en el hospital. No hay termómetro para tomar la fiebre. No hay con qué bajar fiebre tampoco. Así que le canalizaron la vena con una mochila. Aquí todo el cubano sabe lo que es una mochila. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que le van a pasar el medicamento se le va de vena. Y entonces publiqué en Facebook eso, que no tenía cómo, si alguien me quería vender alguna cánula para poderle canalizar la vena, porque realmente lo han pinchado muchísimas veces y cada vez que le van a pasar el medicamento siempre se le va de vena. Y afortunadamente, miren, a los 5 minutos de haber publicado, una muchacha me llamó, o sea, me escribió que la llamara y yo la llamé y me hizo el favor de regalarme estas 2 cánulas. Muchas gracias para ella. Estoy segura de que ella no debe conocer de que yo tengo un canal, pero bueno, igual muchas gracias para ella. Les voy a estar dejando la foto por ahí arriba para que ustedes vean cuán buenas son las personas. Es increíble. Realmente no saben lo mucho que me ayuda. Aún no se las han puesto porque, bueno, esto que tiene puesto ahora no se le puede ver y entonces lo están dejando para ponérselo a las 8 de la noche. Yo pienso utilizar una y bueno, si llega alguna mamá que necesite una, pues bueno, le dono la otra. De todas maneras yo espero resolver con una sola. Muchas gracias para ella y también para todas estas personas que me escribieron brindándome su apoyo. Ya yo les contesté que bueno, ya resolví, así que bueno, las demás que me ofrecieron las pueden guardar porque quizás a alguien más les pueda hacer parte. Y ahora les voy a estar mostrando cómo está eso. Miren para que vean, bueno, eso se le ha ido casi todo porque eso ni pega bien. Miren, por cierto, como le está saliendo granitos. Me dijo la doctora que eso es una escarlatina de la misma infección que tiene. Que miren cómo está el pie. Yo realmente, bueno, ya le están poniendo el medicamento, pero yo se lo veo inflamado todavía. Míralo ahí, Dalson. Mira el pie ese cómo está. A ver, papi, mírate un poquito ahí. Miren cómo tiene ese tobillo ahí todavía inflado. Ahí es como se le puede ver bien. Como tiene ese tobillo todavía inflamado. Ahí. Me pasaron para este cubículo, déjenme decirles que miren, me pasaron para este cubículo que bueno, está un poquito mejor porque aquí estamos solos. Aquí podemos ver esta vista. Y bueno, aquí estamos solitos, un poco más cómodos, más privacidad. Muchas gracias a todos por sus mensajes positivos. Y bueno, ya saben, nos vemos en un próximo video. Miren a David. Yo creo que está hasta un poquito caliente ahora, por eso tengo el ibuprofeno. Así que muchas gracias por quedarse conmigo y nos vemos en un próximo video.